empieza a leer nuestros muertos. Primera parte 4. Arcriajo ese hoy le había dado por ir a clase de 20. María tenía la mañana libre. Podría volver a la oficina. Si el chico se marchaba entre clases o después de recreo. Los profesores avisados la llamarían de inmediato. María ya sabía en qué lugares buscarlo. Llevaba 10 días siguiendo a Mickey Adair, 15 años, décimo estudiante, perrero, camello, violento en casa. Se nos está descarriando y que usted lo diga, señor Adair. María lo había visto fumarse el primer porro del día nada más salir de casa, quizá para quedarse el sabor del coraco del desayuno. Se ha juntado con malas compañías, le había contado por supuesto la madre. Esa frase la dicen sobre todo las madres que solían enseñar como argumento incontestable una foto del niño cuando tenía pocos años y era pura inocencia. Mire qué ojos y qué sonrisita en Mickey Adair. María había visto unos ojitos y una sonrisa sádicos. Señores, les habría dicho gustosamente a los padres: su hijo es buen cabronazo nato. Su hijo es la mala compañía. Los Adair habían contratado para 2 semanas, sábados y domingos incluidos. Unos pocos días más y les pasaría el informe y la factura. Quizás también les diría que, en su opinión, su hijo
era un pequeño psicópata, aunque no lo eran la mayoría de los adolescentes. Nunca le habían gustado demasiado los casos en adolescentes. A Mark sí que se le habían dado bien, eran su especialidad, los entendía, los descifraba y sobre todo los soportaba ella a todas venas. Sería porque no le gustaban las cosas a medio hacer pensar en su hermano. Era pensar en la casa familiar. Llamó a Ayala. Iré a ver a mi madre, pero no te quedes demasiado rato. Ayala temía el efecto ensombrecedor que esa casa ejercía sobre ella, pero hoy María necesitaba pasar un rato a solas con la memoria de su hermano. Al piso de Gracia, donde Mark había vivido con Alicia, su mujer, los últimos años y donde lo habían asesinado. Solo había vuelto cuando recogieron algunas de sus cosas. Alicia lo había vendido y se había marchado incluso de la ciudad. También había roto el contacto con ellos porque los consideraba culpables de la muerte de Mark. En cierto modo, no le faltaba razón. Sabrían los nuevos dueños del vaso lo que le había pasado al anterior propietario. Seguro que sí. Algún vecino ya se habría afanado por contárselo y tal vez afirmaría que allí se sentía la presencia del hombre asesinado de la escalera, pero se equivocaba. Mark no se encontraba allí. Estaba en el vacío que unía la casa familiar con la agencia. Un vacío sin luces. Cuando eran pequeños, sus padres le explicaron que al venir que lo había construido se le habían olvidado, pero nunca habían subsanado el supuesto descuido. Sabían que los tres tenían miedo a la oscuridad
seguridad y de ese modo los mantenían alejados de las conversaciones con los clientes. Llegó a la casa, pasó la deja metálica, cruzó el jardín, el despacho de la agencia y se metió en el vacío. La oscuridad la envolvió, pero no le daba miedo. La presencia amable de Mark había ahuyentado a los monstruos que lo habían poblado durante años y que incluso de adulta la hacían cosas. La ruta, esos pocos metros, todos se habían ido. Ahora el vacío oscuro era el rincón donde se recogía, aunque solo fuera durante unos segundos, para recordar a su hermano. Era un ritual que a María guardaba en secreto, no porque fuera tan irracional como su miedo infantil a los monstruos, tampoco para protegerlo de los comentarios de los demás que, a decir verdad, le eran indiferentes. Era para no tener que combatirlo. Ese era su lugar de duelo propio. Se sentó en el suelo, apoyó la espalda en la pared y, a pesar de la oscuridad casi total, cerró los ojos. Así se preparaba también para el encuentro con su madre. Su madre llevaba más de un año sin salir de casa. Tras la muerte de Mark, había estado internada 14 meses en una clínica psiquiátrica. Durante los primeros 3 meses no se permitían las visitas. Después les dejaron que fueran a verla.
Al principio, por ser barato, los médicos consideraban que era mejor una puerta gradual en su primera visita. María apreció el éxito del internamiento. Su madre parecía tranquila, tal vez incluso lo estaba. El temor de que en alguna sesión de terapia hubiera confesado lo que había hecho se demostró infundado. La mente de su madre tenía tantos túneles y recovecos que ni la hipnosis ni los fármacos llegaban hasta el lugar en el que ella habría escondido su crimen. Quizás algunas de las galerías las había mirado era ella misma. Cuando regresó a casa, su madre cayó presa de su furor andarín. Salía por las mañanas y caminaba, cruzaba la ciudad a pie y no regresaba hasta la tarde. En algunas ocasiones sus caminatas la llevaron fuera de Barcelona hasta la playa del Prat, hasta Bartoleix o hasta Saint-Just. Otras daba puertas siguiendo el trayecto de alguna línea de autobús. Al principio se habían tornado para seguirla discretamente, como si se tratase de una vigilancia de trabajo, aunque suponían que ella se lo imaginaba. Regresaba tras horas de andar siempre al mismo ritmo, sin detenerse a mirar nada ni hacer pausas para comer, beber o ir al servicio, como si su cuerpo no tuviera más necesidad que el desplazamiento continuo. Ni una sola vez sus pasos la llevaron al cementerio de Saint-Andreu, donde estaba
enterrado Mark. No le preguntaron las razones, razones de los paseos, o tal vez su padre lo hizo y no hubo respuesta. El resultado era el mismo. No sabían a qué obedecían. A las 3 semanas dejaron de seguirla. Por lo menos Nora y ella. Su padre quizás aprovechaba de vez en cuando los días que la agencia WHO le dejaba trabajar en casa, y un día, sin más, se acabaron las caminatas. Menos mal, dijo su padre. Bien, dijo ella. ¿Por qué? Preguntó por supuesto Nora. La falta de una explicación inquietaba a su hermana. Empezó a darle vueltas a la fecha, pero no era el aniversario de nada ni tenía un significado particular en la historia familiar. A pesar de que había abandonado la profesión, Nora no podía cambiar su forma de ser. Su necesidad obsesiva, enfermiza de saber, de entender, tenía que haber una causa profunda para el cambio de comportamiento de su madre. A María, en cambio, ya había aceptado que muchas de las cosas que hacía su madre no tenían sentido. Los hacía y punto, sin otra razón. Aunque por lo que se refería a Rosario Pellegrini, la razón había sido gravísima. Su madre la había matado porque Rosario Pellegrini, la tierra Rosario, había ordenado que asesinaran a Mark. Cada vez que pensaba en ello, María sentía unos celos abrasadores porque ella no había podido participar en el asesinato. Había sido Nora quien había acompañado a su madre a la infecta
cafetería que le giraba la tienda Rosario. Nora estuvo allí mientras su madre la mataba. Ya también fue Nora quien después limpió con tal pericia el lugar de crimen que cuando se descubrió la desaparición de la tierra de Sario, la policía no encontró nada que delatase que su madre y Nora hubieran pisado el lugar. Tampoco había un cuerpo. No lo había, porque mientras se ocupaba de la escena de crimen, no la había llamado a su Ayala, para que se hiciera cargo del cuerpo. Y más tarde, cuando las calles ya estaban desiertas, Ayala se presentó con una furgoneta de parto, cargó y descargó varias cajas de bebidas, siempre las mismas. Nadie se fija de noche en ellos detalles. La gente vacía berros, vuelve o sale de casa y no presta atención a un furgoneta de parto. También normal en caso de que lleguen a verlo, que el partidor llevó guantes. Mientras Ayala hacía todo esto, Nora y su madre ya habían salido por esa misma puerta lateral y se alejaban en dirección al coche. Cuando llegaron a casa, su padre no dijo una sola palabra. Llevó a su madre a la habitación y le inyectó algo para que durmiera. Al día siguiente inició los trámites para su internamiento. Ayala de regreso de madrugada avisó en él que entonces ya vivían juntos. A María lo esperaba despierta. Ya está, había dicho, necesito una ducha. Era solo en ese momento que no era el primer muerto de Ayala. Había muchas cosas que ignoraba del hombre con el que vivía. Prefería que siguiera siendo así. Lo acompañó
al baño bajo el agua de la ducha. Las cicatrices que dibujaban líneas oscuras en ese cuerpo digo que tanto le gustaba cambiaron de color, recuperaron el cuando fueron heridas. A ella levantaba la cabeza hacia el chorro de agua, los ojos firmemente apretados a María, que se había enfurecido porque él y Nora habían frustrado su deseo de venganza. Sintió entonces agradecimiento, el amor de Ayala y de su hermana le habían ahorrado lo que en ese momento debía de estar pasándole por delante de los ojos cerrados sin que toda el agua del mundo pudiera limpiarlo. Nunca le preguntó qué había hecho con el cuervo, otro secreto más en esa familia. A Rosario Pellegrin se la declaró en fuga. Desde entonces estaba en busca y captura como cabeza de una red que extorsionaba a niñas para obligarlas a prostituirse. Aún así, a ellos los interrogaron y los vigilaron. No en vano eran los detectives que habían estado investigando esa red durante semanas. Los dos inspectores a cargo de la investigación les quitaron el ojo de encima, pero uno de ellos, Joan Marín, más joven y ambicioso que la otra inspectora, la hacía con buen encono, rayano en la obsesión. A María le cortaba los duros interrogadores de Marón, aunque el policía los llamara conversaciones informativas, ya que ellos no eran sospechosos de nada. ¿Tú tienes algo que ver con
la desaparición de esa mujer. Hernández, tú le has hecho algo. Le soltó a su padre. Después, como si creyera que esa mala estrategia había funcionado alguna vez, ofrecía una mala imitación del policía, bueno y comprensivo, y quien no habría actuado así. Mandó matar a su hijo a sangre fría. Cualquier padre, sin embargo, su patente impericia no los llevó a despreciarlo como enemigo. No sería sutil, pero era constante. Los acosó durante meses. Llamadas intempestivas, interrogatorios, incluso registros domiciliarios. No encontró nada. Fallaron también sus intentos de crear división. Sé que no eres como tu padre, Nora. ¿Por qué me tutea? Sé que no eres con tu padre, María. Pues todo el mundo me dice que he salido a ir. Los hijos no deben pagar por los pecados de sus padres, les había dicho también a ambas, y había llegado a mostrarles la foto del cuerpo de Mark, pensando que con ellos la quebraría. Con Ayala lo intentó por la vía de la brusquedad, como con su padre. Daniel Ayala, hace tiempo que tenía ganas de tenerte aquí. Estupendo. Ojalá en este momento se fuera la luz. No sabes cuántas días te caerán. Ayala no se había dejado provocar. María sabía que a quien no le habría gustado quedarse a solas y a oscuras con Ayala era a Marín. María se levantó del suelo fresco del vacío. Voy a ver qué hace mamá. Mark, deséame buena suerte. Barbateo.
deslumbrada al acceder al salón. Cerró bien las puertas a su espalda para preservar la oscuridad. Entró en la cocina. Olía a café sobre la mesa, 2 vasos vacíos con restos de café soluble. Su madre siempre dejaba hervir el agua y después enfriaba el café, pasándolo de un vaso a otro. Un ritual de antes de abuela, pensaba a María. Veo que ejecutado por su madre, adquiría un carácter algo maníaco. Su madre tenía la vista fija en la pantalla de la tableta. Miradas a María, qué bonitas, qué elegantes se la bazo. Era una foto en blanco y negro de 2 muchachas victorianas, una sentada a la izquierda, la otra de pie. Los brazos de las chicas se rozaban sobre el apoyabrazos de la silla. Ambas llevaban vestidos de faldas anchas, ceñidos y abotonados en el torso. La que estaba de pie, muy firme, llevaba un vestido negro, un gran lazo blanco en el cuello y el pelo recogido con fuerza hacia atrás, el rostro oval, la mirada fija hacia la cámara, como la otra muchacha, pero ninguna de los dos veía nada. Están muestras, ¿verdad? Lo delataban las manos negras e hinchadas. A las muchachas las habían vestido con sus mejores ropas, las habían colocado como 2 muñecas gigantes, sostenidas por armazones ocultos para que una se mantuviera de pie y la otra bien sentada. Los ojos estaban vendados sobre los párpados cerrados. Por eso ambas eran idénticos y miraban con tal fijeza al
objetivo, una foto mortuoria, la última imagen antes de enterrarlas. No era la primera vez que su madre le mostraba imágenes como esa: bebés muertos, niños muertos, familias enteras muertas, tumbadas sobre una cama, como si solo estuvieran durmiendo. No te deberías volver a mirar esas cosas, mamá. Ya no se hacen ni máscaras ni fotos mortuorias, y está bien que así sea. No necesitaba ninguna de esas tremebundas fotos de muertos posando como maniquíes o la cara de su hermano perpetuada en una máscara de yeso. Ni un cuartavelo con uno de los rizos de Mark, ni un espantoso cuadrito de ludo que encerrase un bordado hecho con pelo de difunto. Que todo eso existía era un conocimiento adquirido, pero no deseado. Se lo debía a su madre, que se perdía por esos vericuetos de duelo y la había elegido a ella como interlocutora, porque su padre y Nora se negaban a participar, pero la obsesión por los objetos de duelo morbosos había casado hacía varios meses. ¿Por qué volvía a hacerlo? Tendría que hablar con su padre y avisarlo de que algo había sacado a su madre del estado de serenidad que tanto le había costado conseguir. Algo la preocupaba, la perturbaba. Amalia sabía que preguntarle a ella no serviría de nada. Se sentó frente a su madre en la mesa de la cocina después de prepararse un café. Cuando se marchó una hora más tarde, habían hablado de la agencia de
cuidar de María y Ayala. ¿Cómo os va el negocio? Habían hablado de su caso. Menudo elemento el chaval. Habían hablado de Nora y de su trabajo en una escuela para niños ricos. Qué manera de malgastar su tiempo. Habían hablado de la tía Claudia, cada día más fraca. Había hablado del caso de la tía Claudia, cada día más corto. Habían hablado de toda la familia, menos de su padre, de modo que María entendió que él era la causa de la preocupación que estaría pasando entre ellos.